a estas semanas anteriores y con bastante éxito. Este curso nace como respuesta crítica y constructiva a unos planes de economía que consideramos inadecuados e insuficientes, sobre todo a la hora de formar economistas que bueno, una vez que salgan por la puerta de este aula sean capaces de interpretar la realidad de manera rigurosa y amplia, ¿no? La sesión de hoy va a consistir en una explicación de la crisis financiera desde una perspectiva analítica keynesiana, y para ello contamos con Viviana Mediater. Viviana es economista, profesora del Departamento de Economía Aplicada 1 por esta universidad y miembro del colectivo 900. Así que ya para hacer la palabra, espero que disfrutéis y disfrutemos todos de ella la sesión de hoy. Así que primero también deciros que muchas gracias a todos y todas por así. Por cierto, una cosa se me olvidaba, los que queráis creíros al final tenéis que firmar y poner el DNI en esta hoja, ¿vale? Que la quede bien. Mario, esto se acaba. Vale. Vale, bueno, pues hola a todos y a todas, muchas gracias por venir hoy a hablar de crisis financieras y en general por acercaros a este curso en su segunda edición de Repensar la economía. Yo voy a intentar no extenderme mucho en mi exposición sobre enfoque post-keynesiano y crisis financieras, sobre todo porque me gustaría dejar bastante tiempo al final por si queréis preguntar, hacer comentarios, que resolvamos dudas, lo que sea, y también porque, bueno, supongo que sabéis que hoy hay convocada una concentración, yo creo que bastante importante, a las 6:30 en Sol, entonces como el curso es a las 7, pues a lo mejor otro día no me importaría extenderme más, pero hoy, por si hay gente que está interesada en acudir, pues sí que vamos a intentar respetar más o menos el horario. Lo primero, quería invitar, agradecer y felicitar las dos cosas a la gente de Econonuestra por organizar por segundo año este curso. Mario lo ha explicado un poco y la verdad es que estas iniciativas y este curso en particular vienen a sacarnos un poco los colores a la universidad y a las facultades, porque vienen a llenar un espacio que es muy necesario, ¿no? Sabemos que gran parte de los enfoques heterodoxos están teniendo mucha capacidad para explicar problemas económicos importantes, para explicar la situación económica, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con la crisis, y sin embargo, a pesar de que está contrastado, de que hay aportaciones muy valiosas en la economía marxista, en la economía post-keynesiana, en la economía ecológica, institucionalista, feminista, que nos explican cosas muy importantes que la economía ortodoxa o no se fija en ellas o no nos las explica bien. Sin embargo, como digo, a pesar de que está comprobada esa superioridad explicativa o esa eficacia explicativa, nos encontramos con que estos enfoques están marginados, pues por supuesto, de lo que son los medios de comunicación, de lo que son los centros principales de decisión, pero también pues de la academia, de los manuales, de los planes de estudio, de las facultades, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que uno ve el programa que han organizado para este año y, por una parte, es una alegría ver que vais a aprender y que vais a tratar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes, pero por otro lado, pues eso, se cae un poco también la cara de vergüenza de saber que la mayor parte de los chicos y las chicas, de las economistas que salen de las facultades, salen sin haber oído hablar de muchos de los autores y de muchos de los enfoques que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, bueno, por la parte que me toca a mí, ya os digo, entonces, por eso este curso a mí me parece tan importante, ¿no? Porque abre la puerta a esos enfoques que están teniendo tanto que decir y que, sin embargo, están siendo marginados en las clases y los planes de estudios reglados. La mayor parte de las sesiones que vais a ver darían para una asignatura o incluso para un curso entero, y vais a ver una sesión de 1 hora y pico o 2 horas, con lo cual, más bien, lo que nos toca o lo que, como mucho, podemos intentar hacer los que vayamos pasando por aquí, pues es poneros un poco en contexto y tratar de sembrar una semilla que os genere una inquietud y unas ganas de conocer y de profundizar más en aquello lo que vayamos a ver, ¿no? Hoy yo, por lo que a mí me toca, pues voy a intentar acercaros, para quienes no los conozcáis en absoluto, espero que sea un acercamiento gratificante al enfoque post-keynesiano y, en particular, voy a tratar de lanzar lo que a mí me parecen las ideas fundamentales sobre por qué este enfoque es imprescindible, yo diría, las aportaciones que nos hace, el tipo de explicaciones que nos dan para entender la crisis financiera y la situación en la que se encuentra ahora mismo la economía
la economía actual. Fijaros que, por supuesto, para entender la situación en la que nos encontramos actualmente, entender la crisis financiera no lo es todo, pero es una parte muy importante. Y también diría que para entender bien la crisis financiera, los autores post-keynesianos no lo dicen todo, pero sí dicen cosas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, esa importancia de las crisis financieras y esa capacidad explicativa, desde mi punto de vista tan potente, de las explicaciones que nos están dando los autores post-keynesianos, pues hacen, yo creo, muy recomendable a cualquiera de vosotras, que le interese la economía y que le interese entender un poco la situación en la que nos encontramos, acercarse a estos autores. Bueno, lo primero, para empezar, ¿no? Ya digo que voy a ir... me gustaría sembraros la curiosidad sobre los post-keynesianos en general y sobre las explicaciones post-keynesianas de las crisis en particular, ¿vale? Con lo cual, pues voy a ir soltando ideas un poco en esas dos direcciones. Por un lado, en primer lugar, ¿quiénes son los post-keynesianos y las post-keynesianas, ¿no? Que hay menos, pero también hay. De hecho, hoy vamos a comentar dos autoras post-keynesianas bastante importantes. Bueno, son un enfoque heterodoxo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los enfoques heterodoxos, aunque a veces para estudiarlos los veamos como compartimentos estancos, ¿no? Los marxistas, los feministas, los ecologistas, los post-keynesianos, en realidad no es así. La heterodoxia en economía es una cosa mucho más heterogénea y mucho más porosa. La mayor parte o gran parte de los autores heterodoxos presentan bastante mestizaje o eclecticismo en sus trabajos, pero bueno, pasando por alto todos estos matices, podemos decir que sí que encontramos un grupo de autores que entre ellos presentan una coherencia suficiente como para identificarlos como un enfoque propio, un enfoque que desde los años 70 recibe la denominación de post-keynesianos. ¿Cómo los definiría yo? Lo primero, para que los vayamos ubicando. Yo diría claramente que se trata de un enfoque de heterodoxia radical, ¿vale? O sea, lo digo por a quien lo de post-keynesiano le suene a Keynes y le suene así pues como reformista o como una crítica un poco light. Ahora trataré de argumentar esto. Yo creo que hacen una enmienda a la totalidad, una impugnación de base a lo que es el pensamiento económico ortodoxo. De hecho, y para que los ubiquemos un poco, cuando os decía que los autores heterodoxos normalmente hacen mestizaje y no es fácil muchas veces identificar un trabajo o un autor y decir este es 100% marxista o este es 100% post-keynesiano, bueno, pues hay muchos puntos de conexión entre los post-keynesianos y los trabajos marxistas y los trabajos institucionalistas, ¿vale? Hay bastante proximidad y bastantes diálogos abiertos entre estas tres escuelas. También es importante que sepamos que los llamamos post-keynesianos, pero gran parte de los temas que tratan los post-keynesianos son temas de los que Keynes no habló, ¿vale? Es decir, que ser post-keynesiano es algo así como reivindicar una filosofía, una forma de mirar el mundo, pero no, ni mucho menos, es en sentido literal que sigan trabajando los mismos temas de los que habló Keynes. Por ejemplo, Keynes no tiene una teoría de las crisis financieras, ¿no? Y sin embargo, la escuela post-keynesiana es muy potente y muy rica en esa materia. Y bueno, también quizá otra cosa que es, para que ubiquéis a este enfoque, que sepáis que seguramente dentro de los enfoques heterodoxos es uno de los que ha podido hacerse mayor hueco dentro de la marginalidad, ¿no? Pero cierto hueco dentro de lo que es la academia, ¿vale? Tanto, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, hay departamentos, hay revistas, hay congresos que tienen cierto reconocimiento académico. Ya os digo, nunca al nivel del de la economía ortodoxa y nunca en esa cantidad, pero sí que están mejor insertos en la academia que otros enfoques heterodoxos. Bueno, para dibujar el recorrido, ¿no? La línea de quiénes son esta gente y por qué, de lo que hablan y por qué se llaman post-keynesianos, el punto de partida sería, pues claro, la obra fundamental de Keynes, ¿no? La teoría general que Keynes publica en 1936. A partir de que Keynes publica en 1936 la teoría general, esta es una obra fundamental, ¿no? Supongo que cualquiera que haya estudiado algo de historia del pensamiento económico sabe que revoluciona la forma de mirar y de entender la economía, pero para lo que aquí nos interesa, sobre todo pensemos que es una obra que es una obra contradictoria,
que tiene incoherencias dentro de, es una obra grande y es una obra compleja, que tiene incoherencias dentro mismo de lo que es la teoría general y también con otros escritos anteriores de Keynes, por ejemplo, con el Tratado del Dinero, ¿no? Que para las cosas financieras que a nosotros nos interesa, pues es importante. O sea, el mismo Keynes se contradice o dice cosas que no son coherentes entre sí y es una obra incompleta, que no trata todos los temas posibles, ¿no? Por ejemplo, no hay, como os decía, una teoría de las crisis financieras. Esto, que es algo muy parecido a lo que pasa con el Capital de Marx, por cierto, ¿no? Que es una obra compleja, muy rica, muy valiosa, fundamental, pero a la vez incompleta y con incoherencias, lo que hace es que permite múltiples versiones a partir de la obra. En particular, permite dos grandes formas de leerla, que yo diría que son las dos posibles, ¿vale? Son dos lecturas posibles a partir de la teoría general de Keynes, pero las dos incompatibles entre sí, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la obra tiene contradicciones, ¿no? O tiene incoherencias. Bien, estas dos formas de leer o de interpretar la teoría general, pues por supuesto, fijándose más en unas cosas o fijándose más en otras, dan lugar a dos grandes escuelas o a dos grandes familias que luego a su vez se subdividirán en subfamilias que a nosotros hoy no nos interesan, pero fundamentalmente a dos grandes familias, dos formas de interpretarlo. La primera sería una lectura ortodoxa. Fijaros que si tuviéramos que decir en una frase qué es lo que aporta Keynes con su teoría general, Keynes lo que viene a impugnar con su obra o la idea feliz que tiene, lo que le contradice a la teoría ortodoxa hasta entonces es este principio según el cual la oferta crea su propia demanda, ¿no? Como la oferta crea su propia demanda, pues el equilibrio es una cosa pues como natural en economía. Keynes, explicado muy a lo elemental, lo que vendría a decir es no, la oferta no crea mecánicamente, automáticamente su propia demanda, entonces por naturaleza todo se adapta de forma armónica y maravillosa. La oferta se crea por un lado, la demanda se crea por otro lado, tiene sus propios elementos determinantes, por eso los keynesianos analizan la función de demanda, tiene sus propios parámetros que la determinen y, por tanto, que oferta y demanda coincidan es casi una cuestión de casualidad. Lo más fácil será que no coincidan, ¿no? Por eso es cuestión de casualidad o el equilibrio no será la norma del capitalismo, sino que será más bien un caso especial. Por eso, un poco la conclusión estrella o la consigna con la que se resume la aportación de Keynes es el pleno empleo no es más que un caso especial, no el estado natural, ¿no? Y quien dice el pleno empleo lo podemos tomar como síntoma o como paradigma de lo que es el equilibrio en los mercados capitalistas. Son casualidades, son casos especiales, no es la norma. Bien, a partir de ahí tendremos, por un lado, una posible lectura ortodoxa que vendría a decir, bueno, está bien, Keynes nos ha venido a llamar la atención sobre el hecho de que también hay que considerar la demanda, que la demanda no es una cosa que automáticamente se adapta, bien, estudiemos la demanda, pero entonces lo que hacemos es que abrimos el zoom de lo que ya era nuestro enfoque de análisis e integramos toda esta información que nos da Keynes sobre qué tenemos que saber sobre la demanda. Esta gran escuela se autodenominan los New Keynesians, ¿no? Como los nuevos keynesianos. Es una lectura, como ya digo, ortodoxa, porque lo que hace es integrar dentro de la lectura, de hecho, el modelo que surge tras esta reinterpretación de Keynes y esta integración en el modelo ortodoxo se llama modelo de síntesis, ¿no? O sea, es decir, integramos esta parte de demanda. Los que estudiáis macroeconomía, los que estudiáis máster o grados de economía, la macroeconomía convencional que estudiamos en todas las carreras es este modelo de síntesis, el modelo ISLM que a muchos os sonará, pues proviene de esta síntesis entre la escuela neoclásica y esta visión keynesiana, ¿no? Entonces, por tanto, a partir de Keynes, esa lectura integrable y, de hecho, integrada de facto hoy en la versión ortodoxa. Hay, sin embargo, otros autores, otros discípulos, otros economistas de la época de Keynes que se interesan más por otros elementos de la teoría general y priorizan otra interpretación de la teoría general que es del todo incompatible con todo el esquema analítico neoclásico. Lo que vienen a decir estos autores es, no, los elementos interesantes, lo realmente importante que nos está diciendo Keynes, si lo desarrollamos, es por su naturaleza incompatible con el esquema analítico ortodoxo. Entonces,
ser keynesiano realmente, y nosotros no vamos a entrar en la discusión de entonces quién es más keynesiano, ¿no? Ya os he dicho que yo creo que, de hecho, que las dos lecturas de Keynes son posibles, pero ellos, los post-keynesianos, entonces reivindicarían una lectura del trabajo de Keynes que lo que hace es hacer una enmienda a la totalidad a los planteamientos ortodoxos. Dentro de estos primeros economistas que empiezan a hacer esta lectura, que radicalizan, podemos decir, en el sentido de que profundizan la crítica al modelo ortodoxo que hacía el propio Keynes, yo destacaría a Joan Robinson, que es una economista discípula de Keynes, ¿vale? Y a Kalecki, que es un economista polaco que de hecho no fue discípulo de Keynes, pero precisamente en los mismos años en los que Keynes estaba escribiendo y publicando su teoría general, él estaba escribiendo por su cuenta en Polonia, aislado, sin conocimiento de lo que estaba trabajando Keynes, unos planteamientos bastante parecidos. No es casualidad que estos dos autores, que son como los grandes precursores de esta versión, esta lectura más rupturista, más radical del legado de Keynes, sean autores muy próximos al marxismo. De hecho, en su ámbito político, los dos, Kalecki era socialista, Robinson tuvo épocas de su vida en las que también militaba en organizaciones marxistas y hicieron mucho trabajo de síntesis, de reinterpretación de Keynes con los ojos marxistas, de trabajos de Marx con ojos de Keynes, etc., ¿no? Ambos estaban convencidos de que había un campo de análisis muy fértil en la combinación de ambas miradas. Bueno, entonces estos dos economistas, un poco como personas emblemas, como que ven esas cosas en la obra de Keynes y a partir de ahí empiezan a construir un esquema de análisis más en ruptura con la ortodoxia. Más o menos durante los años 40, 50 en Europa empiezan a surgir más autores que siguen desarrollando el pensamiento económico en esta línea. En los años 60 comienzan a surgir autores que siguen también este planteamiento en Estados Unidos, ¿vale? Podemos decir que los post-keynesianos, aunque todavía no se llaman así, se extienden. Post-keynesianos míticos como Paul Davidson o como Minsky, de los que hablaremos luego, son estadounidenses. En los años 70 ya empiezan ellos mismos a reconocerse como un grupo que tienen un enfoque y una forma de explicar la economía más o menos coherente y empiezan a autodenominarse post-keynesianos. Eso quiere decir que se reconocen como grupo y que reivindican sus raíces con respecto a Keynes, ¿vale? Y como hito, a finales de los 70, en el 78, fundan la Journal of Post-Keynesian Economics, que es la revista, una revista que actualmente es bastante reconocida en la academia y es la revista, ahora hay más, ¿no? Pero es la revista insignia, clave de esta escuela. Bueno, con mucho esfuerzo, os podéis imaginar que si los organizadores de este curso, que en parte han sido alumnos míos, me han pedido que dé esta sesión, es porque saben que me interesa mucho el trabajo de esta escuela, ¿no? Realmente me parece, eso lo digo para que valoréis lo que os voy a decir ahora, realmente me parece que son un grupo de autores muy interesantes, que tienen trabajos muy ricos, que abordan temáticas fundamentales, no solo crisis financieras, distribución de la renta, mercado de trabajo, o sea, que abordan temas muy importantes con una capacidad explicativa muy grande, ¿no? Entonces, haciendo un gran esfuerzo por mi parte, ¿no? Decía, a ver, si yo tuviera que resumir en pocos puntos qué es lo que aporta o qué es lo que caracteriza la mirada post-keynesiana, ¿no? En la economía, qué es lo que plantean los post-keynesianos, qué es lo que les diferencia de otros enfoques. Para empezar, integran, les parece básico integrar como categoría del análisis el poder, ¿vale? Ellos parten de la idea de que la propiedad no solo da acceso a la renta y da acceso a la riqueza, sino que también da acceso al poder, que es muy desigual la capacidad de decisión, por ejemplo, que tienen trabajadores y consumidores frente a la que tienen capitalistas, y más si son capitalistas con un alto grado de monopolio. Que para entender cómo funciona la economía no es útil esa mirada ortodoxa según la cual la economía está formada por unidades iguales que toman decisiones
independientes entre sí, individuales, como si cada individuo tuviera la misma capacidad de decisión, sino que hay una variable que es clave, que es el poder, que está repartido de una forma desigual y que tenemos que considerarlo, tenemos que entender cómo funciona el poder en la sociedad si queremos saber cómo funciona la economía, ¿no? Entonces, esa sería, yo creo, una primera aportación. Además, y sería la segunda, consideran, y esto también es una diferencia clave con el enfoque ortodoxo, que el análisis económico no se puede hacer en términos individuales, ¿no? de consumidores o empresas, sino que el análisis económico fructífero hay que hacerlo en términos colectivos y que la variable clave, aquí, pues, como veis, los dos primeros puntos se suscriben totalmente con el enfoque marxista, que la variable clave es la clase social, ¿vale? Por tanto, consideran que el conflicto de clase es un elemento básico a integrar en el análisis económico y entonces, en particular, que para explicar el ciclo económico, para explicar el devenir económico, hay que integrar las variables políticas, ¿vale? Entonces, esta concepción colectiva y la necesidad de integrar las variables políticas. En tercer lugar, rescatan y hasta sus últimas consecuencias esa idea de Marx según la cual el pleno empleo, el equilibrio, es una casualidad, ¿vale? Y, sin embargo, más bien la pauta general en una economía capitalista es el desajuste. La competencia perfecta, el pleno empleo, serían casos especiales, ¿no? Y, sin embargo, la crisis sería no un episodio, no un error, sino un episodio normal propio del funcionamiento económico capitalista. Por eso, los economistas post-keynesianos, y aquí Kalecki es precursor en esto, estudian mucho el comportamiento cíclico de la economía, ¿vale? Y cuáles son las variables económicas y políticas que explican que la economía capitalista tienda a desarrollarse en forma de ciclos, con crisis recurrentes, fases expansivas, etc. En cuarto lugar, consideran que para explicar ese movimiento cíclico, esas crisis normales en el funcionamiento capitalista, el beneficio es la variable clave y que además el beneficio no es una variable solamente técnica, sino que es una variable que también tiene un componente político importante. Por ejemplo, depende del grado de monopolio que tengan los capitalistas en una economía, obtendrán más o menos beneficio. El grado de monopolio depende del poder que tengan y de cómo sea la estructura de poder, ¿vale? Y, en quinto lugar, y este elemento es fundamental para lo que a nosotros nos interesa sobre crisis financieras, consideran que tanto el dinero, también hay buena parte de los post-keynesianos que se dedican a estudiar temas de teoría monetaria y demás, entonces tanto el dinero como el sistema financiero en general no tienen un lugar neutral en la economía. Fijaros que el enfoque neoclásico lo que viene a plantear es que en una economía pues hay agentes ahorradores, ¿no?, que tienen más de lo que se quieren gastar y agentes que querrían gastar más de lo que tienen, y que el sistema financiero, los bancos, para entendernos como una simplificación, lo que hacen simplemente es canalizar ese ahorro a los que les sobra, a los que lo necesitan. Bueno, la escuela post-keynesiana rompe con esa visión neutral del dinero y del sistema financiero como mero transmisor, y lo que vienen a plantear es que no, es que cómo sea el sistema financiero, cómo opere, qué normas tenga que cumplir el sistema financiero es fundamental, porque tiene capacidad de impactar y de incidir sobre el funcionamiento económico real. Es decir, no es un mero transmisor que no afecte, sino que sí modifique, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se organiza el sistema financiero, si es un sistema financiero con muchas normas, donde los bancos tienen muy pautado lo que pueden y lo que no pueden hacer, y, por ejemplo, operaciones peligrosas, muy arriesgadas, no se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo de regulado esté el sistema financiero? O qué características tengan los agentes financieros, ¿no? Pues, por ejemplo, si los agentes financieros son grupos empresariales con mucho poder de monopolio o no lo son, es decir, también aquí de nuevo la cuestión del poder, van a determinar cuestiones claves de la economía, porque van a determinar, por ejemplo, si el sistema financiero estimula más bien la inversión o estimula más bien la especulación. Van a determinar, por ejemplo, si las familias van a consumir básicamente a partir de los ingresos que obtengan por sus salarios, o si van a tener un contexto que les anime a endeudarse, ¿vale? Y en última instancia esto va a tener efectos claves sobre la economía real. Entonces, nada de que el sistema financiero es un mero transmisor, sino el sistema financiero como elemento activo con capacidad de transformar la dinámica económica. Bueno, básicamente yo creo que esto sería muy resumido, pero los elementos analíticos claves que definen la forma de ver la economía de los post-keynesianos, y más o menos
Pues en base a esto es que yo defiendo que sí plantean una ruptura radical con respecto a lo que es el enfoque ortodoxo, ¿no? Una ruptura radical tanto metodológica o epistemológica por el tipo de análisis que hacen como por el tipo de conclusiones a las que van a llegar, ¿vale? Pero bueno, más o menos, muy rápido, pero para que nos hagamos una idea de qué gente estamos hablando. Más en concreto, ya os digo que el enfoque post-keynesiano, bueno, ya os digo que lo primero, el enfoque post-keynesiano no podemos dar una lista concreta de quiénes son y quiénes no son post-keynesianos. Hay, por ejemplo, ahora cuando os explique algunos de los autores que a mí me parecen más interesantes post-keynesianos sobre crisis financieras, pues vais a ver, uno de ellos es James Crotty, que él a sí mismo no se llama post-keynesiano y de hecho tiene varios artículos criticando a los post-keynesianos y sin embargo la mayoría de investigadores y de economistas a él lo consideramos un post-keynesiano, ¿vale? Pensad que esto no es una cuestión de blanco o de negro, que la heterodoxia, sí que hay autores que a lo mejor tienen muy clara su identidad, ¿no? Hay marxistas ortodoxos, post-keynesianos ortodoxos, pero también hay muchos autores que incluso tienen cierto rechazo a autoetiquetarse. También hay autores que a lo largo de su carrera investigadora evolucionan y también, como hay enfoques que se desarrollan más para un tipo de temáticas que para otros, pues por ejemplo, para las crisis financieras, en los últimos 30 años ha habido muchísimos más autores post-keynesianos que han estudiado crisis financieras que autores marxistas, ¿vale? Por ejemplo. Por tanto, hay más tendencia a que la gente que se dedica a estudiar crisis financieras termine siendo influida por el enfoque post-keynesiano, porque como realmente es el que más ha avanzado la interpretación analítica de las crisis financieras, pues es el que tiene más conceptos, es el que tiene más estudios de caso hechos, es el que tiene más literatura, ¿vale? Entonces, como que no se pueden delimitar así de una forma completamente estanca. Pero dentro de los temas los temas a los que se ha dedicado la escuela post-keynesiana en las décadas en las que lleva viva, las crisis financieras son uno de los más importantes, ¿vale? Pues seguramente es uno de los temas estrella de los post-keynesianos y los post-keynesianos son una de las escuelas estrella de la heterodoxia para explicar las crisis financieras. Vamos a hacer un repaso. Primero, os voy a contar algunos elementos de autores keynesianos que han sido útiles para desarrollar las teorías post-keynesianas sobre la crisis y después me voy a centrar más en tres autores post-keynesianos que desarrollan tres explicaciones distintas, aunque bastante complementarias entre sí, sobre la crisis actual. Los tres textos que he mandado para que os manden por correo, no sé si los habéis visto, se corresponden precisamente con estos tres autores que vamos a ver con más detalle, ¿vale? Bueno, pero entonces, empezando por las primeras aportaciones que son útiles y que están en el centro de la interpretación post-keynesiana de la crisis, empezando por Keynes. Fijaos que os decía que Keynes no le dedica mucho a la temática de crisis financieras y, de hecho, no se puede decir que Keynes tenga una teoría sobre las crisis financieras, pero sí que hay algunos elementos teóricos en la teoría general y en el pensamiento de Keynes que son súper importantes para la explicación post-keynesiana de las crisis financieras, ¿vale? Son conceptos clave que los post-keynesianos recuperan y que, de hecho, ocupan un lugar muy importante en las explicaciones actuales. Son fundamentalmente dos. El primero es el de incertidumbre radical y el segundo el de trampa de la liquidez. Los voy a explicar así a un nivel muy básico, pero sí como para que los entendáis. Por un lado, yo creo que está bien porque son dos conceptos fundamentales, aportaciones de Keynes, pero yo creo que si se entienden, se ve hasta qué punto esta interpretación de Keynes es muy útil para entender lo que está pasando en la actualidad, ¿vale? Empezamos con el de incertidumbre radical. Cuando Keynes empieza a hablar de que el contexto económico, la actividad económica, se desarrolla en un ambiente de incertidumbre radical, lo que hace es oponerse a la visión según la cual la forma de caracterizar esa no definición de los resultados económicos se hacía mediante el concepto de riesgo, ¿vale? Es decir,
Mientras que desde el punto de vista ortodoxo de lo que hablamos cuando vemos ambientes inciertos y cuando reconocemos que, por ejemplo, en los mercados financieros no sabemos o no podemos predecir qué es lo que va a suceder, se utiliza el concepto de riesgo. ¿Qué es lo que conlleva el concepto de riesgo y por qué Keynes contrapone el de incertidumbre y además enfatiza poniéndole lo de incertidumbre radical? Bueno, el concepto de riesgo lo que presupone es que hay una situación que no es cierta, pero cuya probabilidad es calculable, ¿vale? Por tanto, fijaros que todo el desarrollo ortodoxo, moderno, sobre predicción de modelos de los mercados financieros actuales, toda esa idea de que los mercados financieros son eficientes porque son predecibles, porque podemos diseñar modelos que nos predigan cómo van a evolucionar las variables, parten de la idea de que los distintos escenarios de lo que puede pasar en un mercado financiero se les puede asignar un riesgo, una probabilidad matemática, y entonces en función de eso podemos modelizar y podemos hacer predicciones. Bien, lo que viene a plantear Keynes cuando habla de incertidumbre radical es decir, no, o sea, no sabemos lo que va a pasar, para empezar, porque la actividad económica está mediada por seres humanos y por dinámicas sociales que son imprevisibles, no sabemos lo que va a pasar y no es previsible asignando probabilidades matemáticas. Es decir, la incertidumbre es incertidumbre en un sentido literal, ¿no? Y es una incertidumbre que Keynes defendía que era propia del ámbito económico en general, pero que era especialmente palpable en el ámbito financiero. Fijaros que entonces Keynes lo que plantea es que en el ámbito financiero, en el cual la incertidumbre es tan potente, los agentes toman decisiones, como no tienen información de lo que va a pasar en el futuro, toman decisiones en función de convenciones, ¿vale? Convenciones es también una palabra, un concepto clave para Keynes. Convenciones son ideas que socialmente se terminan aceptando sobre lo que es más probable que suceda, pero en realidad son solamente suposiciones. Como las convicciones en realidad son muy endebles primero porque pueden ser erróneas y segundo porque pueden cambiar muy rápidamente, ¿vale? Puede haber un acontecimiento que precipite lo que en mercados financieros llamamos un comportamiento rebaño, que precipite un cambio en las convenciones, en las expectativas generalizadas y, por tanto, que modifique todo el escenario. Que en el ámbito financiero todo se apoya en convenciones, es decir, en suposiciones que son aceptadas pero pueden cambiar de forma repentina. Primero, crea el caldo de cultivo propicio para la especulación. Entonces, según Keynes, y esto es una idea básica que recupera los post-keynesianos, que haya especulación no es un error del sistema, sino que es natural debido a que hay incertidumbre y que no se sabe lo que va a suceder. Entonces, es normal que haya agentes que apuesten sobre esa incertidumbre, ¿vale? Y, de hecho, de ahí nace la especulación. Y esto lo que genera es que, de forma inherente, por su propia naturaleza, los mercados financieros sean inestables, ¿vale? Nada de esa visión neoclásica, idílica de mercados financieros que son eficientes y que funcionan bien y que de vez en cuando hay un accidente, un error que precipita una crisis, sino más bien lo que tenemos son una inestabilidad financiera que es inherente, propia al propio funcionamiento financiero. Fijaros que esto es muy importante porque, claro, desde esta perspectiva, entonces, necesariamente un buen funcionamiento del ámbito financiero precisa de una regulación, ¿vale? El sistema financiero por sí solo no va a funcionar, no va a generar estabilidad, no va a funcionar de una forma eficiente, sino que va a precisar de esa regulación. Esta idea, ya os digo, aunque Keynes no tenía una teoría de las crisis financieras, esta idea sí que está en la teoría general de Keynes y es básica para el relato de las crisis financieras que actualmente hacen los post-keynesianos. La segunda idea es la de la trampa de la liquidez. Fijaros, la teoría ortodoxa, no sé, la verdad es que se me ha olvidado preguntar al principio cuántos economistas hay aquí, no sé cómo de familiarizados estáis con esto, pero bueno, la teoría ortodoxa lo que supone es que en un contexto de tipos de interés bajitos, ¿no? Cuando los tipos de interés bajitos son reducidos, en los agentes lo que tenemos es un incentivo, no tenemos incentivo a ahorrar, ¿no? Metemos el dinero en el banco porque nos daría un poco interés por él, simplificando mucho el razonamiento, y sin embargo lo que sí tenemos incentivo es a pedir crédito, que está muy barato, y por tanto a gastar,
¿no? Si somos familias, a consumir, y si somos empresas, a invertir. Es decir, los tipos de interés bajos serían un aliciente, un estímulo que animaría la demanda agregada. Entonces, la política desde el punto de vista ortodoxo, la política económica por excelencia, la forma por excelencia que se tiene de reactivar la economía cuando hay un problema de poco dinamismo económico es bajar los tipos de interés. Buenas, adelante. Es bajar los tipos de interés para reactivar, para conseguir ese estímulo hacia la concesión de crédito, hacia el consumo y hacia la inversión. Bien. Bueno, este es como el planteamiento ortodoxo normal. ¿Qué es lo que viene a plantear Keynes y qué es lo que él llama trampa de la liquidez? Él dice, bueno, en condiciones normales, vamos a llamar, eso puede funcionar así, pero hay situaciones en las que son esas situaciones especiales, las vamos a llamar de momento, en las que se produce lo que él llama trampa de la liquidez, en la cual los agentes no responden a esos estímulos de bajadas de crédito, de bajadas de tipos de interés, perdón. Y por muy bajos que estén los tipos de interés, los agentes no se endeudan más, no gastan más, no consumen más y no invierten más. La economía es insensible a los estímulos de la política monetaria, ¿vale? En esas situaciones, la única forma de animar la demanda, como la demanda no responde a la política monetaria, a las bajadas de los tipos de interés, la única forma de reanimar la demanda es vía política fiscal. Es que sea directamente la demanda pública la que tome la iniciativa y empiece a generar actividad y, por tanto, a generar renta, etc. Bien, fijaros, esta descripción de este tipo de situaciones especiales en las cuales se activa la trampa de la liquidez, la política monetaria no funciona y la política fiscal y el gasto del sector público es el único capaz de romper la espiral, ¿no? La espiral de la recesión, fijaros qué actual y qué vigente es y en qué medida es la base para gran parte de las explicaciones poskeynesianas y también de otras escuelas heterodoxas que se hacen sobre la situación actual, ¿no? Y cómo en la situación actual, en la situación de recesión, en este caso la situación especial sería porque hay sobreendeudamiento, luego hablaremos un poquito más de eso, en esta situación actual, por más que el Banco Central Europeo baje el tipo de interés, ese tipo de interés bajísimo, incluso cero, incluso negativo en términos reales, no tiene capacidad para reactivar el consumo de las familias, no tiene capacidad para reactivar la inversión de las empresas, ¿vale? Fijaros, esta idea de situaciones especiales en las que la política monetaria no funciona para reactivar la demanda sí que está en Keynes, ¿vale? Aunque Keynes no tuviera una teoría de la crisis financiera, y es fundamental para estas interpretaciones heterodoxas de la crisis de las que estamos hablando ahora y, sin ir más lejos, pues para explicar, por ejemplo, la crítica que se hace a que se trate de gestionar la crisis actual vía política monetaria en lugar de activar vías de política fiscal, ¿no? Para que veamos un poco la actualidad. Bueno, yo creo que estas como las dos ideas más potentes de Keynes que rescatamos y que son útiles para las interpretaciones actuales de la crisis. Después de Keynes, el que sería el referente por definición básico para los poskeynesianos para interpretar las crisis financieras sería Hyman Minsky, ¿vale? Minsky sí que es un poskeynesiano, es estadounidense, es un hombre que empieza a escribir y a publicar bastante mayor, ¿vale? De hecho, la mayor parte de sus trabajos, los más interesantes, son de los años 80, de principios de los 90, cuando él era ya muy mayor, aunque por edad, otros que tenían su misma edad habían publicado en los años 60 y en los años 70, y es el primer poskeynesiano que hace una teoría de las crisis financieras, es la teoría de las crisis financieras poskeynesiana básica, ¿no? Es como la que todos toman como referencia. Este hombre a mí me parece que tiene muchísimo mérito lo que él cuenta y lo que explica, porque su trabajo fundamental, la idea que yo os voy a contar hoy aquí de él, es lo que llama su hipótesis de la fragilidad financiera. Es una idea, en realidad, una vez que te la cuentan, pues como muy de sentido común y como que parece que describe de forma muy lógica cómo funciona el capitalismo y cómo funciona la parte financiera del capitalismo, pero que él la describe de una forma muy sistemática y, sobre todo, que viene a completar, fijaros, que ya os he dicho antes que
la forma de mirar la economía de los post-keynesianos es una forma que entiende la crisis como algo que forma parte del devenir económico. Por tanto, muchos post-keynesianos han estudiado la teoría del ciclo, ¿no? Porque la expansión, porque la crisis, que es lo que nos explica que pasemos de expansión a crisis, etcétera. Y, sin embargo, como que la parte financiera de ese movimiento cíclico del capital no se le había prestado atención. Y Minsky lo que viene a hacer es, por así decir, completar la parte financiera de esas teorías de los ciclos, pues que otros como Kalecki o como Kaldor ya venían desarrollando. Bueno, en su hipótesis de la fragilidad financiera, Minsky lo que cuenta, lo que explica, es cómo en una situación normal de expansión, de bonanza económica, una unidad económica, utiliza lo de unidad económica, pero en realidad todo el tiempo está pensando en empresa, una empresa en una situación de expansión, de bonanza económica, en la cual los tipos de interés son bajos, en la cual la empresa con su actividad obtiene una tasa de rentabilidad que está bien, ¿no? que por supuesto es superior al tipo de interés que le piden por los créditos. Esa empresa tiene un incentivo a endeudarse, ¿no? Pues si es más barato endeudarse que la rentabilidad que obtiene con sus proyectos de inversión, lo lógico y lo natural es que esa empresa se endeude. Bien, lo que describe Minsky con esta hipótesis de la fragilidad financiera, y lo va haciendo un poco sistemáticamente, separa, no me acuerdo si son en 4 o en 5 fases, va escribiendo cómo ese comportamiento que es el lógico y el normal en un momento de expansión, de endeudarse para acometer los proyectos de inversión, cómo lo lógico sigue siendo cada vez endeudarse más, cómo las expectativas sobre la rentabilidad, en un contexto en el que la rentabilidad va subiendo porque estamos en la fase expansiva del ciclo, pues hacen que sea razonable ir endeudándose cada vez más, y cómo de forma natural, no porque la empresa sea una irresponsable, ni porque cometa ilegalidades, ni nada, sino que lo normal, las decisiones económicas racionales en ese clima de expansión, incluso de euforia, de subida de precio de los activos, ¿no? En los cuales sabemos que lo que se va generando, de hecho, son burbujas de activos, ¿no? Precios de activos que empiezan a subir y a subir. Lo racional, lo más sensato es endeudarse cada vez más y ir poco a poco deteriorando la posición financiera. Lo que describe Minsky es que hay un momento en que esas expectativas de beneficio, fijaros, según lo estoy contando, os podéis ir imaginando, por ejemplo, los años 90 y los primeros 2000 de la economía española, ¿vale? Porque la economía española acabamos de vivir un ciclo a lo Minsky, pero vamos, de libro, ¿no? O sea, cómo, mientras que las rentabilidades que se van obteniendo cada vez son mayores, pero las expectativas de que las que voy a obtener mañana van a ser todavía mayores, sigue teniendo lógica seguir endeudándose, ¿vale? Cómo, según el nivel de endeudamiento va subiendo, la espiral de sobreendeudamiento se pone en marcha y llega un momento en el que esas expectativas de beneficios que van creciendo empiezan a no cumplirse y el nivel de endeudamiento es muy grande y, por tanto, las obligaciones financieras que genera, es decir, los intereses que hay que pagar, también lo son, ¿no? Entonces, hay ahí como un turning point de estos, un punto de inflexión en el cual los ingresos, las rentabilidades que se obtienen y las obligaciones financieras pues empiezan a descuadrar y se empieza a deteriorar el equilibrio financiero de la gente, ¿no? Pues un momento en que ya los ingresos reales empiezan a crecer menos que las obligaciones financieras, se activa esa espiral de deuda, la unidad económica en cuestión o la empresa en cuestión va aumentando su grado de fragilidad financiera, ¿no? Fragilidad es la palabra que utiliza Minsky, hasta que llega un momento en que ese deterioro financiero es tanto, ¿no? Que la unidad ya es tan frágil desde el punto de vista financiero que cualquier shock, cualquier cambio en las expectativas, cualquier cambio externo puede precipitar una subida de los tipos de interés que convierta a la empresa en insolvente, ¿vale? Que esté ya tan al borde que cualquier cambio en las condiciones financieras le hagan caer en la insolvencia y, por tanto, en la crisis de deuda. Bueno, lo que cuenta Minsky es que esto, que es lo normal que le pase a una unidad solo, en realidad le pasa a todas las unidades y, por tanto, le pasa a toda la economía. Entonces, lo que le pasa a la economía capitalista es que, por eso decía, lo que hace es como cuenta el relato financiero de la teoría del ciclo. Lo que le pasa a la economía capitalista es que durante la fase de expansión se va deteriorando en términos financieros, ¿vale? Es algo propio de la fase de expansión. Según cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo va bien,
y por simplemente ir tomando decisiones racionales en ese contexto de rentabilidades altas y de expectativas optimistas, las empresas van deteriorando su capacidad financiera. Entonces, él cuenta que esto le pasa a toda la economía, que las economías, por tanto, tienen esa vocación de fragilizarse en el ámbito financiero y, por tanto, generar de forma recurrente crisis financieras. Bueno, este relato que Minsky lo cuenta muy bien, ¿vale? Yo os animo a que leáis el texto donde lo cuenta, es de 1992, si a alguien le interesa me lo puede pedir, en Internet se localiza muy fácil, pero Minsky lo cuenta de una forma bastante pedagógica y bastante ilustrativa. Las conclusiones de su interpretación de qué es lo que les pasa a las economías capitalistas en expansión son fundamentalmente tres, ¿no? Estas tres claves explicativas que os he sacado aquí. Son tres claves que todos los post-keynesianos van a incorporar en sus análisis y que, de hecho, podemos entender que son básicas para entender la crisis financiera que nos ha llevado a la situación actual. La primera es decir, bueno, si no es resultado de la irresponsabilidad ni es resultado de un accidente, sino que es que el simple funcionamiento económico en la etapa expansiva conlleva a que se vayan aumentando los niveles de sobreendeudamiento, la propia naturaleza del capitalismo genera las crisis financieras. Entonces, descarta esa idea de las crisis financieras como accidentes, ¿vale? Y reivindica esa idea de las crisis financieras como algo resultado del funcionamiento ordinario de la economía capitalista. En segundo lugar, ¿no? otra gran clave que da, fijaros, él cuenta todo el relato, que lo leáis, lo cuenta en términos de empresa, pone el zoom, pone la importancia del análisis en la deuda de los agentes privados, ¿no? En particular de las empresas. Luego veremos que también la deuda de las familias es importante, pero él aquí pone el foco en la deuda de las empresas. Es el comportamiento de los agentes privados, ¿no? Es la deuda privada la que va a ir aumentando en la época de expansión y la que va a estar en el origen del estallido de la crisis. Y la tercera clave importante, ¿no? Que a lo mejor ahora, y más en este contexto que nos está tocando vivir, nos puede parecer de perogrullo, pero que desde el punto de vista analítico es un hallazgo por su parte, es decir, ojo, por tanto, que para entender la crisis lo que tenemos que estudiar es la fase expansiva. ¿Vale? Bueno, digo que ahora nos puede parecer de perogrullo, pero ojalá los ministros de Economía y los responsables de Economía de los años 90 y hasta el año 2006 o así hubieran estudiado un poquito a Minsky, o seguro que lo habían estudiado, ojalá se hubieran acordado un poco, ¿no? La gestación de la crisis, el deterioro financiero, el problema no surge el día antes de que se caiga Lehman Brothers, es durante la expansión, es cuando todo va bien, cuando se están gestando los problemas y, por tanto, si nos interesa la crisis, lo que tenemos que estudiar, ¿no? Y esta idea a mí me parece muy importante, si nos interesa la crisis, lo que tenemos que estudiar es la expansión, porque es en la expansión donde se está gestando la crisis. Bueno, como os digo, bueno, todo este relato que hace Minsky os he contado muy resumido, ¿no? Esta hipótesis de la fragilidad financiera, la historia, por así decir, la cuenta para una economía cerrada, ¿vale? Él no considera en este deterioro financiero pues que además puede haber capitales extranjeros que entren o salgan, que puede haber un tipo de cambio que desestabilice adicionalmente la economía. Él no considera estas variables, todo se lo imagina y lo cuenta para una economía cerrada. Posteriormente hay trabajos post-keynesianos, particularmente de Lance Taylor y de Jan Kregel, que lo que hacen es estiran la hipótesis de la fragilidad financiera, no simplemente os dejo ahí los nombres por si a alguien a esto le ha parecido súper interesante y quiere seguir profundizando, que dice, bueno, y esto además, cómo se complejiza y cómo además es más problemático todavía, se añaden nuevos frentes de estabilidad y de fragilidad financiera si tenemos en cuenta que las economías están abiertas y entra y sale capital y el tipo de interés internacional nos afecta y hay un tipo de cambio, etcétera, ¿vale? Entonces, que sepáis que por ahí hay una agenda de trabajo y una vía de autores que trabajan en eso, en abrir el modelo de Minsky. Y fundamentalmente que nos quedemos con esa idea de que el capitalismo por naturaleza genera crisis periódicas, que la deuda privada está en el corazón de la crisis y que en la fase expansiva es donde están los elementos, es un poco el ADN básico, el ABC de las explicaciones post-keynesianas de la crisis, ¿vale? Y que esto
viene de Minsky. Fijaros, Minsky os he dicho que su hipótesis de la fragilidad financiera la publica en el 92, pero él en realidad lo publica en el 92, pero todo este pensamiento, sus borradores son anteriores y de hecho él casi todo lo que teoriza, su hipótesis de la fragilidad financiera, lo hace estudiando y analizando la Gran Depresión, ¿vale? O sea que él es, de hecho, uno de sus libros más importantes es Can It Happen Again, ¿no? Y quiere decir, puede volver a suceder, y a lo que se refiere que si puede volver a suceder es la crisis financiera y la Gran Depresión que sucedió a la crisis financiera, ¿vale? Entonces, él está, lo digo porque esto suena muy actual y efectivamente es muy útil, y ahora Minsky está mucho más de moda de lo que estaba hace 10 o 15 años, es muy útil activar estas ideas de Minsky para explicar la crisis, pero él, ni la crisis ni la locura financiera de los años 90 se la estaban imaginando, él estaba viendo los años 30 cuando escribe estas cosas. Bueno, son las 6. A partir de... Lo fundamental ya está contado, ¿vale? Que nadie se preocupe. A partir de estos, que ya están encima de la mesa, en realidad, lo que son los elementos más importantes, fijaros que mirando la Gran Depresión ya estaban puestos encima de la mesa los elementos analíticos más importantes para explicar lo que está pasando en la crisis actual. A partir de los años 90 hay como una especie de proliferación en la economía en general, en la heterodoxia en general y dentro de los post-keynesianos en particular, de muchos autores que empezamos a interesarnos por cosas que tienen que ver con las finanzas, ¿no? ¿Sabéis? Pues los 70, la crisis del Fordismo, los años 80, el neoliberalismo. Sabéis que una de las características del nuevo régimen de acumulación o de la nueva forma de que se organiza el capitalismo mediante el orden neoliberal es que las finanzas cobran mucha importancia, ¿no? Por decirlo de una forma sintética. Lo podemos llamar globalización financiera, lo podemos llamar financiarización, lo podemos llamar neoliberalismo, lo podemos llamar hegemonía de las finanzas, ¿no? En cualquier caso, está claro que las últimas décadas son unas décadas en las cuales lo financiero ha explotado, ha cobrado un protagonismo muy importante en la economía y, por tanto, dentro de la profesión, los economistas y las economistas, pues ha habido muchos que nos hemos dedicado a qué es lo que está pasando en las finanzas, se están produciendo grandes transformaciones y están afectando al funcionamiento de toda la economía. Entonces, precisamente, en ese contexto es sobre todo de a partir de los años 90, de cambios en las finanzas, fijaros que empiezan a surgir, se revitaliza, por así decir, los escritos sobre las crisis financieras. Fijaros, no es casualidad, las grandes aportaciones sobre crisis financieras que os estoy contando, unas surgen a la luz de la crisis del 29 y de la Gran Depresión de los años 30, y otras son esta tercera ola, ¿no? Sería Keynes, Minsky, y esta tercera ola que vamos a ver ahora, surgen a la luz de la financiarización, la globalización financiera de los años 90, la actualidad y ya, por supuesto, a partir de la crisis de 2007-2008. Fijaros que sí, ¿no? Que el estallido de la crisis, Lehman Brothers, crisis financieras en otras partes del mundo, crisis económica, recesión, crisis de deuda soberana, a partir de 2007-2008 es evidente que proliferan los estudios sobre crisis y sobre crisis financieras, pero ya antes también, o sea, la crisis de ahora es tan grande que nos hace a lo mejor perder un poco la perspectiva, pero pensar que ya por lo menos desde el principio de los años 80, veníamos en una época donde no solo las finanzas habían cobrado mucha importancia, sino que las crisis financieras estaban a la orden del día. O sea, pensar que así de memoria a lo mejor algunas no nos suenan, pero pensar en el año 82 México declara su moratoria unilateral y con eso da inicio a la famosa crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos. En el año 87 hay una crisis bursátil importante en Nueva York. En el año 89 hay una crisis, estalla una burbuja inmobiliaria, hay una crisis bursátil y una crisis financiera bancaria en Japón que le hace entrar en recesión, una recesión que dura una década. A principios de los 90 tenemos la crisis del sistema monetario europeo. En el año 94 tenemos la crisis de México, lo que llamaron el tequilazo. En el año 97 las crisis financieras del sudeste asiático. En el año 98 crisis financiera en Rusia.
en el año 99 crisis financiera en Brasil, en el año 2000 las .com, ¿vale? 2002 otra vez crisis financiera en Argentina y a partir de ahí ya, en 2007-2008, pues ya en cascada y de mucha más gravedad, crisis financiera primero en Estados Unidos y luego en casi todos los países desarrollados del mundo, que se dice pronto, ¿vale? Pero antes de que lleguemos a 2007 ya estábamos en un contexto donde las finanzas estaban un poco a la orden del día. En ese contexto, los autores post-keynesianos, pues ya os digo que desde Minsky como que no se había avanzado mucho y a partir de los 90 pues como que vuelve a ponerse de moda y empiezan otra vez a repensar y actualizar explicaciones sobre las crisis financieras. En general, los tres autores de los que os voy a hablar ahora, claro, lo que hacen es un poco a partir de los elementos que os he contado, tanto de Keynes como de Minsky, como de planteamiento general de mirada económica de los post-keynesianos, lo que hacen es decir, bueno, y ahora en el contexto en el que estamos, con esta explosión que está habiendo de las finanzas, con este crecimiento tan grande de las finanzas y estos cambios tan rápidos, ¿esto cómo afecta a lo que ya sabíamos que pasaba con las crisis financieras? ¿Vale? Entonces, más bien, como que los autores que vamos a ver ahora como que arrastran todo este bagaje teórico que ya os he contado y lo que tratan de hacer es decir, bueno, ¿qué cambios, en qué se agudiza, en qué se agrava o qué novedades introduce el hecho de que estemos en un contexto en el que las finanzas están tan liberalizadas, en el que las finanzas han crecido tanto y ocupan tanto dentro de la economía, la mayor parte de la renta que se genera es financiera, la mayor parte de la actividad económica de las empresas, incluso de las que se supone que no se dedican a las finanzas, es financiera, ¿no? Entonces, este contexto, ¿cómo cambia la posibilidad de crisis financieras? Hay más autores y hay más explicaciones de la crisis. Yo os he seleccionado tres, porque me parece que las tres como que son representativas como de tres tipos de explicaciones post-keynesianas. Las tres son coherentes con todo lo que hemos explicado hasta ahora y, de hecho, yo diría, aunque entre ellos discuten un poco, yo diría que incluso en gran parte son bastante coherentes entre sí y que, más bien, lo que hacen algunos es poner más el zoom en un aspecto o en otro. Claro que eso es importante porque uno pone el zoom allá donde cree que están las variables explicativas más importantes, ¿no? Pero bueno, sí que deciros que he cogido tres, pues que me ha costado pensar que tres cogía, pero que sí que me parece que son representativos. Al primero que he elegido es a James Crotty. Este es el que os decía al principio, es estadounidense, tiene muchos trabajos, muchos working papers que podéis encontrar en Internet. Lo que pasa es que todos están en inglés. He buscado a ver si había alguno en castellano para colgaros ese, pero no tiene ninguno en castellano. Él se autodenomina a sí mismo radical. Ya sabéis, los estadounidenses heterodoxos, muchos se agrupan bajo esa etiqueta radical, pues que ahí hay marxistas, hay post-keynesianos, ¿no? Entonces, él a sí mismo se autodenomina radical, es el que os decía antes, que muchas veces critica a los post-keynesianos y en realidad el resto del mundo a él le consideramos un post-keynesiano, ¿no? Entonces, bueno, este hombre lo que hace, y el texto que os ya intenté buscaros un texto en castellano y que fuera más o menos fácil, como al final todos eran en inglés, pues os he puesto el que me parecía que era mejor y el que era más completo. Los trabajos de este hombre lo que hacen es analizar el sistema financiero actual y los cambios que ha habido en el sistema financiero actual, ¿vale? Como que pone el zoom en las finanzas. Por así decir, su pregunta es, bueno, las finanzas han cambiado, ¿cómo han cambiado las finanzas? Y los cambios que ha habido en las finanzas, ¿cómo afectan a lo que sabemos de las crisis? Sus conclusiones van a ser que el nuevo contexto financiero, con las características que ahora os voy a resumir muy rápidamente, lo que hace es que agudiza la hipótesis de la fragilidad financiera, es decir, hace que la fragilidad financiera se geste de una forma más rápida y que alcance antes el punto de crisis, y hace además que las crisis, cuando se producen, sean más graves, ¿vale? Entonces, pero para él las explicaciones de por qué cada vez hay más crisis y por qué las crisis financieras cada vez son más graves estarían fundamentalmente en el ámbito de las finanzas. Son las cosas que han pasado en las finanzas lo que nos explica que cada vez haya más crisis y que las crisis sean cada vez más graves. ¿Cuáles son las cosas que según él han pasado en las finanzas, ¿no? Las principales características
que él identifica como problemáticas y que básicamente de esto, para que os interese, para quien le interese, es el texto que os he colgado, que es un texto de 50 o 60 páginas, o sea que se analiza esto con bastante detalle. Bueno, pues para empezar dice, el primer problema es que el ámbito financiero ha alcanzado una magnitud en términos cuantitativos y también una influencia, una capacidad de influencia que es excesiva, es decir, tenemos una hipertrofia, un protagonismo excesivo, que se puede ver en términos de renta, pero también eso en términos de influencia del proceso de acumulación. Gran parte del proceso de acumulación de las decisiones de inversión están condicionadas por elementos que vienen de lo financiero, ¿no? Y eso es un problema. Otra característica que identifica como problemática es que la innovación financiera y la desregulación han generado que los productos financieros y las operaciones que se hacen con esos productos cada vez sean más complejos y cada vez más opacos, es decir, más oscuros, sea más difícil saber qué son los productos que se están comprando y vendiendo y qué significan las operaciones que están haciendo los agentes. Incluso los agentes mismos operan sin tener mucho conocimiento ¿no? Y eso se evidenció con la crisis de la subprime, sin tener mucho conocimiento de qué contienen los productos financieros negociados. Además, otro problema es que tenemos un sistema financiero que genera un sistema de incentivos perverso, es decir, que no premia los buenos comportamientos, sino que casi premia los malos comportamientos. Hay incentivos a que las cosas funcionen mal. No me voy a extender, pero algunos ejemplos. Por ejemplo, las agencias de calificación. Las agencias de calificación se supone que tendrían que dar información a los agentes que van a comprar un activo financiero sobre lo seguro que es ese activo. Eso es lo que es la calificación, si es A, ¿no? A más, si, eso es lo que es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las agencias de calificación las pagan los emisores de los activos, es decir, los que quieren colocar los activos. Con lo cual, las agencias de calificación no tienen un incentivo a calificar bien para que los compradores estén contentos, sino a calificar bien a quien ellas les pagan, que son los que emiten los títulos. Con lo cual, el sistema de incentivos trabaja de una forma perversa. No está animando a las agencias de calificación a hacer unas calificaciones rigurosas y exhaustivas, sino que está animando a hacer unas calificaciones que satisfagan a sus clientes, ¿no? Para que entendamos, cuando decimos cómo puede ser que Enron tuviera calificación máxima hasta el día antes de quebrar, es porque a la calificadora no la pagaban los que compraban las acciones de Enron, sino que a la calificadora la pagaba Enron. Claro, la calificadora trabajaba para Enron, para que nos entendamos, ¿no? Como ejemplo de sistema de incentivos perversos, pero, por ejemplo, el mercado de derivados podría considerarse otro sistema de incentivos perversos, ¿no? Porque son también unos instrumentos financieros que potencian y estimulan la especulación y las apuestas, ¿no? Y, por tanto, introducen incertidumbre en los mercados. Estos incentivos perversos lo que hace es que favorece que los agentes tomen riesgos excesivos. Y además con un problema añadido, riesgos excesivos que cuando generan pérdidas se distribuyen de una forma inequitativa, lo cual no es un problema solo porque sea injusto, sino porque se retroalimenta y genera más incentivos perversos, ¿no? Y aquí estaría toda la historia que Crotty explica muy bien en el texto que os he colgado, por ejemplo, de las entidades sistémicas, de los bancos que son demasiado grandes para caer. Si yo soy un banco demasiado grande para caer, sé que si caigo no voy a quebrar, ¿no? Sino que voy a tener un apoyo público que me va a rescatar. Si las pérdidas no se asumen por quien está asumiendo el riesgo, para ese agente que tiene la suerte de ser demasiado grande para caer, tiene un incentivo perverso a asumir más riesgo porque sabe que la pérdida no la va a soportar, ¿vale? Como ejemplo de cómo los sistemas de incentivos perversos facilitan que se tomen unos riesgos excesivos. Y estos riesgos excesivos son los que hacen, al final, que haya dos cosas, que haya crisis de forma cada vez más recurrente, de forma más frecuente, pero también que las crisis tengan más gravedad, ¿vale? Fundamentalmente, muy, muy sintético, pero este sería el planteamiento que hace Crotty. Si os dais cuenta, es muy útil, ya ahora cuando pasemos a ver otras explicaciones, es parcial, porque en realidad no se ocupa de lo que pasa en el resto de la economía, y podríamos pensar, hombre, si antes no había pasado esto en el mercado financiero y ahora en el mercado financiero están pasando todas estas cosas, a lo mejor la causa de los cambios en el mercado financiero también hay que buscarlos fuera de la economía, ¿no? Y Crotty
circunscribe su mirada a los cambios en el contexto financiero. Puede ser desde ese punto de vista una interpretación parcial que por sí sola no nos valga, pero desde luego que hace un análisis muy completo y muy exhaustivo de cómo funciona de una forma problemática el mercado financiero. Fijaros que para explicar, esta explicación que nos da Crotty de cómo funciona el mercado financiero, dos cuestiones que veíamos antes, que los post-keynesianos reivindican como que están en el germen de Keynes y la teoría general, están en la base. Por un lado, el asunto de que los mercados ni de lejos tienden al equilibrio, sino que más bien son conflictivos y lo que tienden es a los desajustes, y la importancia del poder, ¿no?, que era una seña también de identidad del análisis post-keynesiano, la importancia del poder para entender cómo funcionan los mercados, ¿no? Si leéis el texto de Crotty, esto yo creo que queda meridianamente claro. Bueno, el segundo autor al que os voy a presentar, así aunque sea muy rápidamente, es Steve Keen. Si algunos de vosotros, no lo sé, estuvisteis la semana pasada en las jornadas de economía crítica, justo este autor post-keynesiano, que es australiano, pero que trabaja en Inglaterra, estuvo aquí en la facultad dando una conferencia bastante interesante sobre crisis financieras, precisamente, o no precisamente, es su tema, ¿no? Y el texto que os he colgado de Keen sí está en castellano, ¿vale? Porque justamente había un texto suyo que publica la revista de Economía Crítica. Entonces el texto quizá lo podéis leer con más facilidad, y la primera parte además también sirve porque hace un poco un repaso a las aportaciones post-keynesianas y hace una crítica a la interpretación neoclásica de la crisis y demás. Pero bueno, así un poco para lo que me interesa que conozcáis de Keen, fundamentalmente, yo diría que es, de los tres que vamos a ver, el que de una forma más fiel o más mecánica utiliza el planteamiento de Minsky, ¿no?, la hipótesis de la fragilidad de Minsky, y la adapta al contexto actual, ¿vale? O sea, él tiene un planteamiento totalmente minskiano. O sea, le podríamos llamar post-keynesiano, le podríamos llamar directamente minskiano. Para empezar, él considera un indicador clave en la génesis y en el desarrollo de la crisis saber qué es lo que está pasando con la deuda privada, y de hecho desarrolla indicadores, la deuda privada sobre todo sobre el PIB, ¿no?, en función de la capacidad de generación de renta y de las variables económicas reales de la economía. Le parece la variable clave para explicar dónde está el ciclo de la economía, ¿vale? O sea, llega hasta ese punto, ¿no? Es ya que antes os decía Minsky como que cuenta la parte financiera del ciclo. Keen llega más allá. Keen cree que lo financiero es el leitmotiv del ciclo económico, ¿vale? O sea, Keen explica el ciclo económico a partir de cómo evoluciona la deuda privada, más en concreto la deuda privada sobre el PIB. Cree que la deuda privada entonces es la clave, cree que lo que hay que estudiar es la fase expansiva, ¿no?, en línea con lo que veíamos de Minsky, y lo que hace es primero completar. De hecho, por ejemplo, Keen ha modelizado matemáticamente la hipótesis de la fragilidad financiera de Minsky, que Minsky solamente lo cuenta literariamente, así como narrativamente, y Keen ha hecho un esfuerzo por modelizarlo de forma matemática, y lo que hace es aplicar esa secuencia analítica al contexto actual y al contexto de crisis actuales, ¿no?, en las cuales pues, podríamos decir que lo que ve es una hipótesis de la fragilidad financiera elevada a la enésima potencia, porque en la fase expansiva siempre se generan burbujas financieras, ¿no? Y en este sentido, pues tanto el caso de la crisis en Estados Unidos, ¿no?, como la crisis española, que está menos estudiada, pero que utilizando los indicadores de deuda privada que utiliza Keen y los indicadores de burbuja, es un caso de libro, tanto como el estadounidense, pues lo que hace es eso, actualizar el relato de Minsky para estos casos y ver cómo se agudiza con la formación de burbujas. Lo que cuenta además Keen, y en el texto que os he pasado está también bastante explicado, es que además, o sea, una particularidad de la crisis financiera en la que estamos ahora, que es una crisis financiera a lo Minsky, con el agravante de la generación de burbujas, es que es una crisis muy difícil de gestionar, ¿vale? Y esta idea, que hay también más autores post-keynesianos que trabajan este tema, es
es muy interesante. Fijaros, no solo los autores post-keynesianos hablan de por qué la crisis, cómo se ha desarrollado, por qué hemos llegado hasta aquí, sino que también hay mucho debate teórico entre ortodoxos, heterodoxos y endoheterodoxos de, bueno, cómo gestionamos esta crisis, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y aquí Kim tiene una aportación bastante clave, junto con otros autores, pues por ejemplo como Fisher, que no es post-keynesiano, pero que tiene trabajos que los post-keynesianos recuperan. Lo que plantea Kim es que estamos en una situación que sería como la trampa de la liquidez de la que nos hablaba Keynes, pero una trampa de la liquidez a la que hemos llegado por causa de sobreendeudamiento. Entonces, lo que tenemos es que los agentes privados están tan endeudados que la política monetaria, la bajada de tipos de interés, no sirve para nada. Precisamente por esa razón. O sea, porque cualquier recurso adicional que le llegue a las familias o que llegue a las empresas se destina para desapalancarse, es decir, para devolver deuda, que es la principal preocupación, y no para consumir o para invertir, es decir, para reactivar la economía. Por tanto, pues Kim es uno de los autores post-keynesianos que plantean, ¿no?, igual que los keynesianos que se planteaba durante la Gran Depresión, que la situación actual, la única forma de romper la espiral de la recesión es la política fiscal, es decir, que el sector público ponga en marcha programas de gasto. Fijaros que una de las cosas en las que hace mucho énfasis Kim y toda esta visión más minskiana de la crisis y que hace total contrapeso con la visión neoclásica de la crisis o las versiones más ortodoxas. No sería un problema de deuda pública lo que nos habría llevado a la crisis financiera, sino que al contrario sería un problema de deuda privada. O sea, la deuda pública es que ni entra en la explicación, si nos interesa por qué hemos llegado a la crisis, la deuda pública ni entra en la explicación, y ahí el caso de la economía española vuelve a ser paradigmático, ¿no?, porque los niveles de déficit y de deuda pública están extraordinariamente saneados, incluso cumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que es la deuda privada. No es hasta que no estalla la crisis y la economía entra en recesión que empieza a haber deterioro fiscal y deterioro de la deuda pública, ¿vale? Entonces, fijaros que esto que a lo mejor nos parece tan evidente de poner el énfasis en la deuda privada para explicar la crisis, en realidad está dando completamente la vuelta a lo que son las explicaciones más extendidas, las explicaciones ortodoxas de la crisis. Lo que propone Kim, ¿no?, también os lo cuento para que sepáis que está en el debate. Lo que propone Kim, entonces, para la salida de la crisis o para romper la espiral de la recesión es, por una parte, aunque ahora haya problemas de deuda pública, aún así hay que hacer un esfuerzo y el Estado tiene que gastar, o sea, es necesario que haya política fiscal y se tienen que articular mecanismos para que se lleven a cabo impagos de la deuda privada. Es decir, mientras que las familias y las empresas tengan tanta deuda que devolver, no van a reactivar ni sus niveles de consumo ni sus niveles de inversión, ¿vale? Y si no se reactivan los niveles de inversión, se va a seguir generando desempleo, van a seguir cayendo los salarios y eso va a seguir deprimiendo el consumo, y si el consumo se sigue deprimiendo, pues las empresas no venderán, no tendrán expectativas de beneficio, seguirán hundiéndose los niveles de inversión. Es decir, no va a haber forma de romper esa espiral de la recesión si no se establece un impago, ¿no? Él habla de jubileo, si no se establece un impago a parte de la deuda de las familias que les permita, de las familias y de las empresas, que les permita reactivar sus niveles de consumo y sus niveles de inversión. Fijaros, son propuestas de gestión de las crisis de las que no se suele hablar, ¿vale?, pero que dentro de los círculos académicos heterodoxos se discute mucho sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, hay mucho debate sobre estos mecanismos de impago. Entonces, ¿cómo tendrían que ser? Si solo las empresas y las familias, si las familias todas, si las familias que cumplieran unos requisitos, si cómo se garantiza que ese impago se traduce en que las familias aumentan sus niveles de consumo, ¿vale? O sea, que son vías de solución de la crisis que no salen en los medios de comunicación, pero que sí que hay pensamiento en torno a ellas y tratando de materializarlas. En tercer lugar, y con esto ya terminamos de verdad, quería presentaros a dos economistas. Stohammer es un chico y Özlem Onaran es una chica, es una
economista de origen turco que trabaja también en Gran Bretaña. La verdad es que en Gran Bretaña hay bastantes post-keynesianos trabajando. Os he puesto a los dos porque los dos comparten la misma visión que yo os voy a explicar ahora y los dos tienen bastantes trabajos muy interesantes. Además, si los he seleccionado es porque tienen bastantes trabajos sobre la crisis en la Unión Europea, entonces pensaba que os podía resultar interesante. El que os he colgado es uno de Stockhammer, porque me parecía que era como más sencillo, ¿vale? Por eso he seleccionado ese, pero si a alguien le interesa la perspectiva, que busque también trabajos de Onaran, porque también son muy interesantes. Fijaros que os decía, ¿no? Los he ordenado así porque es como de, fijaros, Crotty lo que hace es estudiar qué es lo que pasa en el sistema financiero, qué cambios ha habido y qué cambios en el sistema financiero hace que la hipótesis de la fragilidad financiera se agudice y sea más grave y más intensa. King abre un poco el zoom, dice el problema es de endeudamiento privado y se genera también la fase de expansión, es decir, saca su mirada solo del ámbito financiero y va a ver qué es lo que pasa en el resto de la economía, pero se centra mucho a estudiar qué es lo que pasa con la deuda privada, ¿vale? O sea, como que la evolución de la deuda privada es el leitmotiv de su análisis y trabajos como los de Stockhammer y los de Onaran podríamos pensar que lo que hacen es volver a abrir el zoom otra vez un poco más. Tienen una visión más general, una visión que llamamos macroeconómica, ¿no? Que desde un punto de vista keynesiano, es decir, preocupándose mucho siempre por cómo funciona la demanda, de interés por cómo funciona la economía en general, ¿no? La economía en su conjunto. Desde el punto de vista de la visión keynesiana de la economía, ¿no? Se le da mucha importancia a la demanda a la hora de explicar cómo funciona una economía. Entonces es tradicional cuando se estudian economías, es decir, bueno, hay economías nacionales, por ejemplo, que funcionan más bien lideradas por los salarios, ¿no? O sea, que son los salarios y, por tanto, el consumo de las familias el componente más dinámico y el que tira de la demanda. Y, sin embargo, hay economías más bien lideradas por los beneficios, ¿no? Eso depende de la distribución de la renta, claro. Entonces, esas economías más lideradas por los beneficios, pues es la inversión de las empresas, es como el componente potente, el componente que tira del carro, por así decir, de la economía. Entonces, dentro de esta visión general y de esta visión keynesiana de estudiarlo desde el lado de la demanda, estos autores lo que vienen a decir es, bueno, y ojo, y desde los años 80 y más bien desde los años 90, hay también economías que podemos decir que están lideradas no por los salarios ni por los beneficios, sino por la deuda, ¿vale? O por las finanzas. Según los autores y según los trabajos, dicen, hay economías lideradas por las finanzas o economías lideradas por la deuda. Fijaros que otra vez están poniendo, claro, el zoom en la deuda como variable clave, pero ya no solo porque les interese en sí la dinámica de sobreendeudamiento, sino porque consideran que todo el funcionamiento económico está dinamizado y, por tanto, se ve afectado por ese protagonismo que cobra la variable financiera y que cobra las finanzas, que cobra la deuda. De hecho, lo que vienen a plantear estos economistas ya no hablan ya solo de las crisis financieras, ¿no? Por eso os digo que la visión es como más amplia. Ya no es solo una cuestión de las crisis financieras, casi de hecho las crisis financieras son el síntoma, pero lo que sucede es que esta forma de funcionamiento económico que las economías desarrolladas tenemos desde los años 80-90 es una dinámica que no permite ni una dinámica inversora estable, ni una dinámica de crecimiento estable. Y ya no es solamente que haya crisis financieras cada 2 por 3, es que si vemos cómo ha funcionado la economía desde los años 80 hasta la actualidad, pues vemos que los niveles de inversión siempre han estado muy bajitos, incluso en economías desarrolladas, y que las tasas de crecimiento siempre han estado bastante bajitas, desde luego que no tienen nada que ver con las tasas de crecimiento de los años dorados del capitalismo, del fordismo, años 50, 60, etc. La culpa de que el capitalismo no haya sido capaz de reeditar una etapa expansiva tan espléndida, ¿no? Por así decir, y que haya sido una etapa expansiva, ahora estaríamos en la crisis, pero de que la etapa expansiva haya sido una etapa expansiva como en sordina, ¿no? como muy floja, la tiene que ha sido una expansión muy liderada por las finanzas. Fijaros que aquí, o sea, yo no me voy a extender, pero aquí se abren temas de discusión apasionantes, ¿no? Yo diría, y en diálogo con muchas
muchas con otras escuelas y con otros planteamientos, porque, por ejemplo, podemos pensar, vale, pero entonces, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Es decir, la economía, ¿no? Desde una perspectiva más marxista diríamos, la economía tiene problemas en su ámbito productivo, dificultades de productividad en su proceso de acumulación, incapacidad para generar tasas de rentabilidad suficientes y por eso los capitales huyen a lo financiero y por eso tenemos esta explosión de las finanzas, o lo que tenemos es un capital financiero que se ha hecho potente, que se ha hecho fuerte, como tiene poder, crece, y es ese crecimiento de lo financiero lo que arruina la dinámica económica, ¿no? O sea, podríamos decir, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Bueno, pues aquí, como os podéis imaginar, pues hay un debate grande y muy interesante, ¿no? Pero bueno, más o menos este es el tipo de temas, este es el planteamiento que se hacen. Fijaros, y con esto ya acabo, pero también por daros la pista, por si alguien curiosea el texto que os he pasado de Stockhammer, que Stockhammer es alemán, o austríaco, ahora mismo me entra la duda, creo que es alemán. Estudia la crisis en la Unión Europea, y ahí lo que plantea, yo creo que además es un esquema analítico que es bastante útil para entender por qué la crisis está siendo especialmente grave en los países de la eurozona, ¿no? Que podríamos decir, bueno, la crisis empezó en Estados Unidos, se supone que a nosotros como que nos tocó de refilón, como a otras partes del mundo. Dentro de que nos tocó de refilón, somos una de las zonas del mundo de mayor potencia económica. ¿Por qué? Si tenemos más potencia económica que otras regiones del mundo y no somos el epicentro de la crisis, somos probablemente la región del mundo que más está acusando la crisis, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos se recupera mejor que nosotros? ¿Por qué otras zonas del mundo con menor nivel de desarrollo, con menor nivel económico, no se ven tan perjudicados por la crisis como nosotros? Bueno, pues Stockhammer, en el texto y en otros trabajos que ha hecho, lo que dice es, bueno, es que las economías europeas en las últimas décadas habían ido gestando una forma de crecimiento muy contaminada por las finanzas, ¿no? O sea, esta dinámica de crecimiento liderada por las finanzas en la economía europea se había gestado de una forma particularmente perversa. ¿Por qué? Porque se había gestado de una forma, podríamos decir, dual. Por una parte, las economías del norte, se suele decir, en realidad Alemania sería el caso paradigmático, que lo que tienen es unas economías, una dinámica económica que en el fondo son las exportaciones las que están tirando del carro y las que les están permitiendo crecer, tampoco mucho, pero bueno, lo que crecen es gracias a las exportaciones, y otras economías, las economías meridionales, que están creciendo gracias a la deuda. Y entre esos dos tipos de economía, entre esos dos polos, las lideradas por las exportaciones y las lideradas por la deuda, lo que hay es una conexión, una complementariedad absoluta, ¿no? Porque las economías que se endeudan gracias a los recursos que llegan de las economías del norte, es decir, Alemania sería la parte acreedora de la deuda que está permitiendo a España endeudarse, y con la deuda que España está adquiriendo importaciones que son las exportaciones que están tirando de la economía alemana. Es decir, durante la expansión lo que se genera ahí es un tándem que generó crecimiento para las dos partes, pero que estaba gestando una combinación perversa en las que también podríamos decir las dos partes son corresponsables, ¿no? Parte acreedora, parte deudora, parte exportadora, parte importadora, que se basan en unos desequilibrios externos muy potentes y que además, y esto sería un factor añadido, se genera en un contexto institucional muy particular, que es el de la eurozona. Es decir, nos encontramos con que ahí se están generando unas dependencias productivas brutales, unas crisis de deuda también muy importantes, con la particularidad de que cuando estalle la crisis de deuda, porque esto es como lo de antes con los ministros y Minsky, durante la expansión a todo el mundo se le olvida Minsky y se nos olvida todo, pero cuando estalla la crisis de deuda nos damos cuenta del pequeño detalle de que la parte deudora y la parte acreedora, que por supuesto en la crisis
tienen intereses contrarios, ¿no? Y necesitarían hacer cosas distintas, tienen la misma moneda, tienen la misma autoridad monetaria y tienen la misma política monetaria. Una política monetaria, por cierto, que no se define, que no se sortea, ni se decide a pares o nones, ni se turna, sino que se decide en función de una correlación de fuerzas que corresponde a la parte acreedora y que, por tanto, hace extremadamente difícil, por no decir imposible, que la parte deudora haga una gestión que le convenga de esa crisis de deuda, ¿no? Entonces, bueno, todas estas particularidades en las que la explosión financiera ha tomado forma en la Unión Europea, que explicarían por qué la crisis aquí está siendo tan grave y particularmente tan grave para estos países meridionales o periféricos, es lo que trata de explicar Hammer, John Aran y este tipo de autores con este esquema de la dualidad, y que en el texto que os he pasado podéis hacer un primer acercamiento. Bueno, yo creo que con esto ya os he contado, quizá un poco apresuradamente y apretada, pero todo lo que os quería contar. Yo creo que hay tiempo, sí, 1:30, o sea que tenemos tiempo si queréis hacer preguntas o si queréis... al principio todavía he puesto mi correo. La verdad es que no sé muy bien quiénes sois, a la mayoría no os conozco, pero si hay gente que está interesada en profundizar en temas de finanzas desde un punto de vista heterodoxo, en temas relacionados con la crisis, pues yo os animo a que lo hagáis. O sea, desde el punto de vista de la investigación es muy interesante, y desde el punto de vista de entender qué nos está pasando y qué opciones dentro de los márgenes políticos que tenemos hay, yo creo que es un tema fundamental. También, bueno, ya aprovecho una cuña publicitaria. Quien esté interesado, aparte del curso, quien esté interesado en conocer posiciones, discursos, autores sobre economía heterodoxa, yo creo que hay dos cosas clave. Bueno, aparte de los cursos de Repensar la Economía, que espero que se sigan sucediendo en los próximos años, un lunes sí y otro no, en la web de Público hay una tertulia económica que se llama EcoTV, de problemas económicos, o sea, de temas económicos de actualidad, donde van economistas plurales, y con plurales quiero decir que van también heterodoxos, ¿vale? Y eso yo creo que es una fuente bastante interesante para aprender y para escuchar versiones que normalmente no se aprenden. Y por otro lado, os animaría también seguirle la pista o participar activamente, depende de cuál sea el perfil de cada uno, en Econonuestra, que es una asociación de economistas de perspectiva heterodoxa, no todos vinculados a la academia. También hay un blog en Público donde se publican artículos y eso, o sea, dirigiéndoos a mí, a los organizadores del curso, a Econonuestra. O sea, si alguien tiene interés por temas, autores heterodoxos, yo os animo a que los busquéis y nos preguntéis. Y ya. ¿Si hay preguntas?